oportunidad vamos a ver netamente un metrado de una edificación de 2 pisos. Hay algunas consideraciones que vamos a tomar y que vamos a tener en cuenta en esta oportunidad, muy aparte de las consideraciones para realizar un proyecto integral que vimos el día de ayer. Las teorías y las normas para metrados de instalaciones eléctricas todavía no han sido escritas. ¿Qué significa esto? Quiere decir que muchas veces los proyectos en sí son variados, tienen distintos tipos, distintas formas. Un presupuesto no es lo mismo que el otro. Siempre hay variantes, hay, digamos, formas que difieren de uno a otro proyecto. Entonces, si vamos a buscar un proyecto similar al otro, vamos a tener muchos problemas porque no las vamos a encontrar. Cada proyecto tiene su casuística, tiene su forma, tienen sus problemas de igual forma. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros como profesionales? Tomar en cuenta siempre todas las consideraciones ya antes mencionadas. Para este caso, también hay un manual que en sí es un reglamento, el reglamento de metrados para obras de edificaciones. Casi en la parte final le voy a enseñar este manual, este libro, ¿no? Que es un reglamento ya establecido, en las cuales me dan todos los parámetros para nosotros hacer un adecuado presupuesto, ¿no? Vamos a ver parte de lo que nos dice este reglamento de metrados, ¿no? Dentro del proceso constructivo o de las normas que existen en nuestro país, tenemos el Reglamento Nacional de Edificaciones, hay algunos estatutos que hablan sobre instalaciones eléctricas, tenemos el Código Nacional de Electricidad y Utilización, ¿no? Y tenemos este reglamento de metrados para obra de edificaciones, ¿no? Ustedes, como ven ahí en el subtítulo, aquí, ¿no? Este, por ejemplo, es parte de la estructura de este reglamento. En esta estructura nosotros hay una parte que está en un rectángulo de color rojo que nos habla sobre instalaciones eléctricas y mecánicas, ¿no? Y ustedes pueden ver este título número 2 que habla de metrados para obras de edificaciones. Entonces, todo lo que hemos visto, ¿no? Hemos podido recopilar información sobre este reglamento de metrados para obras de edificaciones, ¿no? En las siglas OE5, instalaciones eléctricas y mecánicas. Vamos a ver, de repente lo tengo a la mano, vamos a examinar casi en la parte final para tocar algunos puntos que me parecen bastante importantes, ¿no? Y como un extracto, un resumen de lo que dice esta norma, nos habla lo siguiente, ¿no? En cuanto se refiere a instalaciones eléctricas de edificaciones en general, el metrado debe considerar las partidas necesarias, las mismas que deben tomar en cuenta la parte que conforma las instalaciones eléctricas de utilización. Conexión a la red externa, acometida, caja de conexión. Si fuese necesario, alimentadores, subalimentadores, tableros, circuitos derivados, tales como puede apreciarse en la siguiente figura. Vamos a ver una imagen, ¿no? Que nos va a resaltar, ¿no? Ustedes pueden ver todo lo que acabamos de mencionar está en esta imagen, ¿no? Entonces, todo lo que conforma, ¿no? A un diseño eléctrico, desde el sistema de distribución, la acometida, ¿no? Tenemos la caja de medidores, el alimentador hasta el tablero general, ¿no? Los subtableros, ¿no? Los subalimentadores, ¿no? Aquí vemos dos subtableros, y los circuitos derivados, ¿no? Todos estos elementos, que es un extracto de lo que nosotros vamos a poder metrar, vamos a poder conocer primeramente y luego metrar, ¿no?
Para determinar las cantidades de materiales, se presenta un cuadro de metrado donde se indica en forma detallada las cantidades de materiales de las instalaciones eléctricas. Esto se logra teniendo el plano del proyecto, ¿no? Las consideraciones o lo que nosotros debemos de metrar en un proyecto son los siguientes, ¿no? Tuberías, ¿no?, de PVC o metálicas, si fuese el caso, tuberías conduit, de diferentes diámetros y sus accesorios, ¿no? Las cajas octogonales, rectangulares, caja de paso, etc. Los conductores de diferentes secciones, ¿no?, de acorde al diseño ya preestablecido. Accesorios tales como interruptores, tomacorrientes, interruptores diferenciales, etc., ¿no? Tableros, tablero general, subtableros, ¿no? Y existen equipos, ¿no?, que son parte o que se utilizan dentro de las instalaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, cintas aislantes, pequeños equipos, borneras, placas, soldaduras, ¿no?, incluso la soldadura de PVC, porque las tuberías de PVC, pues, no tienen que ser unidas, pegadas, con soldadura de PVC, etcétera, ¿no? Son pequeñas subpartidas que también se deben de considerar. Vamos a ver un poco de cada uno de lo que acabamos de mencionar, ¿no? Cuando hablamos de las tuberías de PVC, nosotros ya debemos de tener o de conocer qué tipo de tubería va a ingresar para cada tipo de circuitos. Entonces, lo necesario es que nosotros tengamos las especificaciones de los materiales. Cada tipo de material tiene una especificación determinada, ¿no? El fabricante, para cada uno de sus productos, siempre va a lanzar su especificación. Entonces, esas especificaciones nosotros debemos tenerla archivada dentro de un folder, ¿no?, para conocer exactamente qué materiales hay en el mercado y qué materiales vamos a utilizar. Entonces, ustedes están viendo ahí, por ejemplo, una ficha técnica, ¿no?, de nuestra marca, ¿no?, en las cuales nosotros vamos a ver, si ustedes pueden apreciar, tenemos, por ejemplo, las tuberías en CEL y en SAP, ¿no?, las tuberías livianas y las tuberías pesadas. Entonces, el dimensionamiento de cada una de ellas, ¿no? Bueno, en el caso de instalaciones eléctricas, las más usadas son las tuberías de 3/4 en CEL, ¿no? Nosotros debemos de tener incluso o conocer el diámetro nominal, porque el diámetro nominal nos va a determinar qué cantidad de conductores nosotros vamos a transportar por esa tubería, ¿no? Entonces, esas medidas, ¿no?, que nosotros vemos que están encerradas en este círculo, debemos de conocerla, ¿no? Por ejemplo, para 3/4, ¿no?, el diámetro nominal, ¿no?, para 1 pulgada, etcétera, ¿no? Incluso para SAP, ¿no? Hay algo que es bastante interesante conocerlo. Por ejemplo, una medida en CEL no es lo mismo que una medida en SAP, ¿no? Si, por ejemplo, vemos acá una tubería de 3/4, ¿no?, en CEL es de 15 milímetros, ¿no? Perdón, es de 19.1 milímetros real, ¿no? Entonces, por ejemplo, este diámetro, si nosotros nos vamos, seguimos para 3/4 y vamos al real, es de 26.5. Entonces, vamos a ver que hay diferencias de diámetro entre una y otra tubería, tanto en CEL como en SAP. Entonces, estas consideraciones nosotros debemos de conocerlas. Cuando nos piden tuberías en SAP para determinados conductores, nosotros debemos de conocer el diámetro que tiene esto, ¿no? Por eso es importante siempre tener a la mano las características técnicas de las tuberías que se van a utilizar. Otro de los elementos que debemos de tener siempre presentes son, por ejemplo, accesorios de PVC, como las cajas octogonales, las cajas rectangulares, las uniones, ¿no? Estas son, aquí tenemos las cajas rectangulares, octogonales, las uniones, las curvas, los conectores, ¿no? Ya habíamos hablado el día de ayer lo importante o la importancia que tiene cada uno de estos elementos
dentro del proceso constructivo, ¿no? Algo importante, hoy en día ya las cajas de fierro galvanizado, que antes se utilizaban bastante, ya han sido, digamos, siendo reemplazadas por estas cajas de PVC, ya que antiguamente cuando había un falso contacto de algún conductor en fase o en neutro, que haga contacto con la parte metálica y esta transmitía a las paredes, peor aún si estas paredes estaban humedecidas por alguna fuga de agua, entonces había fuga eléctrica, ¿no? Y muchas veces, yo no sé si les habrá pasado, pero en alguna casa que he visitado, ¿no? En algún momento he sentido una especie de choque eléctrico de la pared, ¿no? Y es precisamente porque estas cajas metálicas transmiten la corriente. En cambio, las cajas de PVC son como una especie de aislante, ¿no? Una especie de aislante que no transmite, ¿no? la energía eléctrica hacia los muros. Entonces, hoy en día ya todos los elementos que componen el circuito eléctrico deberían ya ser de PVC, ¿no? Ahí salen los nombres. Otro de los elementos que debemos de conocer y considerar son los conductores, ¿no? Los distintos tipos de conductores que vamos a utilizar dentro del circuito. Se utilizaba bastante antiguamente los alambres. Los alambres no eran más que los sólidos, ¿no? Hoy en día ya lo que más se suele utilizar son los cables, ¿no? Los cables son filamentos trenzados de un diámetro, ¿no? Ahora existen distintos tipos, ¿no? Ya les había indicado el día de ayer que hoy en día el uso para los conductores tienen que tener algunas propiedades, como ser propiedad de propiedades ignífugas, no propagadoras de llama, ¿no? Y no contener, pues, elementos volátiles que podrían, pues, contaminar o producir contaminación en un incendio, ¿no? Dentro de las clasificaciones nosotros vamos a encontrar algunas de ellas, porque hay muchas clasificaciones en cuanto a conductores, algunas ciclas, ¿no? Como los cables en THW 90 y el TBW 80, ¿no? El THW es la más utilizada, ¿no? Que tiene propiedades de soportar altas temperaturas, ¿no? Que es la más recomendable. Generalmente se suele utilizar para alimentadores, ¿no? Donde es más requerido, ¿no? Porque las acometidas, por ejemplo, que vienen desde el medidor hacia el tablero general, ¿no? Por lo general siempre está pasando por debajo de la tierra, ¿no? Y puede que en algún momento pudiera suceder un percance en la cual ingrese agua a las tuberías, ¿no? Entonces estos conductores están muy bien protegidos y muy bien aislados, ¿no? Cada uno de estos conductores, ¿no? O cables tienen ciertas características técnicas que el fabricante los da en su especificación, ¿no? Por eso, como le dije al inicio de esta ponencia, debemos nosotros de tener clasificado todos los manuales, todas las fichas técnicas de todos los productos que estamos utilizando dentro de nuestro proyecto. Los accesorios, ¿no? Es importante conocer los accesorios, qué tipo de accesorios. Por ejemplo, aquí tenemos un tipo de accesorio que es bastante interesante y que hoy en día se ve bastante en el mercado, ¿no? Antes no lo veíamos, pero ni en imaginación, ¿no? Y son estos tipos de tomacorrientes que tienen ingreso para cargador de celulares, ¿no? Tienen ingreso para un USB, ¿no? Y yo lo he visto y es interesante porque muchas veces lo que más usamos en casa son los cargadores de celulares, ¿no? Entonces, estos dispositivos, ¿no? Se suelen utilizar hoy en día ya en salas de estar, en dormitorios, ¿no? Son lugares donde más se usan los cargadores. Entonces, nosotros debemos elegir el tipo de tomacorriente
más acorde a nuestra legislación o nuestra normatividad, ¿no? No podemos escoger, como les dije el día de ayer, tomacorrientes que estén fuera de norma, ¿no? Nuestra corriente en nuestro país es de 220, ¿no? En corriente alterna, y de ese tipo de tomas son las que debemos nosotros de solicitar, ¿no? Esta de acá, por ejemplo, que es una toma del tipo Chuco, ¿no? Es la que está normado, por ejemplo, ¿no? Pero en la realidad, muchas veces lo que usamos es el famoso universal, que es la que vemos en este caso, ¿no? De igual forma, la especificación del proyecto nos va a indicar qué tipo de tomas van a ingresar en nuestro proyecto. Pero si no lo especificara, nosotros debemos recomendar siempre los productos o los accesorios que están dentro de norma. De igual forma ocurre con los interruptores, ¿no? Aquí vemos distintos tipos de interruptores y de las distintas marcas que hay en el mercado. Hoy en día el mercado está bastante abarrotada de distintas marcas, ¿no? Siempre y cuando cumplan nuestra normatividad, entonces es bueno. Es más, si hablamos de tomacorrientes de algunas marcas ya reconocidas con muchos años en el mercado y con la garantía de producto, no voy a decir la marca, pero tienen protección contra inserción de clavos y algunos elementos, ¿no? He visto bastante cómodo, ¿no? Y de marcas reconocidas, ¿no? No necesariamente Ticino, porque Ticino es una empresa muy grande que, bueno, todos sabemos que sus productos son muy caros, pero ya hay marcas alternativas que brindan las protecciones debidas para tus proyectos. Los tableros, interruptores automáticos, disyuntores o diferenciales, ¿no? La calidad, la marca, ¿no? Existen muchas marcas, ¿no? Y sobre todo las alternativas, las que nosotros llamamos. Cuando yo me refiero a alternativa, no me estoy refiriendo a marcas que no te brinden garantía, ojo. Yo te digo, cuando digo alternativa, te digo una marca que también es muy reconocida, pues, pero no tiene, digamos, el reconocimiento, ¿no? Que tiene, por ejemplo, Ticino, ¿no? Pero también me brinda una garantía, ¿no? Porque todo producto, no hay ningún producto eterno. Cualquier equipo, ¿no? Siempre va a tener un tiempo limitado de acuerdo al uso, ¿no? Así sea de la mejor marca. Entonces, cuando hablamos de tableros, de igual forma, lo que más hoy en día se suele utilizar son los tableros de PVC, ¿no? Ya los tableros metálicos, si bien es cierto, para los grandes tableros aún se siguen utilizando, ¿no? Pero los tableros de menores dimensiones ya por lo general son de PVC. Algunos otros materiales que no se suelen considerar, pero existe una variedad. Si ustedes ven el mundo de accesorios, sobre todo elementos como estas uniones, ¿no? Que sirven precisamente para poder conectar mejor a los disyuntores, a los interruptores termomagnéticos, ¿no? Le da mejor pegada, ¿no? Y evita de que solamente al conectar los alambres con el tornillo, pues en algún momento puede que se afloje y me corte en circuito. Entonces estos elementos, ¿no? Estas grapas, ¿no? Suelen darnos mayor seguridad, ¿no? Existen borneras, ¿no? Borneras para la puesta a tierra, ¿no? Esta de acá, por ejemplo, es una bornera para puesta a tierra. Este es de la marca Ticino, es muy buena, es muy buen producto, ¿no? Sobre todo en pequeños proyectos, no en proyectos de gran magnitud, en pequeños proyectos de casas de hasta 4 o 5 pisos se pueden utilizar estos tipos de borneras, que son borneras para pozo a tierra, ¿no? Y algunos otros elementos, ¿no? Que intervienen. Las cintas aislantes, ¿no? Las cintas aislantes antes usábamos de un solo color, el color oscuro o negro, ¿no? Hoy en día ya se exige de que sea del color del conductor, ¿no? Ya tenemos múltiples conductores. Y eso para evitar confusiones a la hora de hacer el mantenimiento, ¿no? Entonces, esto debemos también de considerar dentro de nuestro presupuesto, cuál es el costo de estas cintas aislantes, ¿no? Ya debemos tener al menos un estimado.
Algo que es bastante interesante, ¿no? Para poder, para poder elegir de repente las tuberías para luminarias y para tomacorrientes, pues cuando no existe, digamos, dentro de la especificación un detalle sobre qué dimensión o qué diámetro de tubería de PVC se va a utilizar, entonces se usa, digamos, el criterio. Entonces, el criterio nos va a ayudar a poder conocer cuántos conductores vamos a instalar, porque si bien no podemos tener digamos, el diámetro de la tubería, de repente sí podemos saber los conductores o la cantidad de conductores que vamos a usar en cada uno de estas tuberías, ¿no? Por ejemplo, se dice que para PVC, para alumbrados de tomacorrientes, las tuberías tienen que ser como mínimo de 20 milímetros de diámetro, ¿no? Esto correspondería, como hemos visto, a una tubería de 3/4 en CEL o a una tubería de media en SAP. Igual para alimentadores de cocina y otros. Para alimentadores principales como acometidas, ¿no? El diámetro ya sería de 26. Esto estamos hablando de una tubería de 1 pulgada en CEL y de 3/4 en SAP. Esta tablita le va a ser de mucha ayuda, ¿no? Porque acá, por ejemplo, tenemos una clasificación. Esto, por ejemplo, no lo van a encontrar esta tablita en ningún lado. Esto lo hemos elaborado en el departamento técnico de PAPCO, ¿no? De acuerdo a las medidas ya establecidas de nuestro manual. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿cómo utilizamos esta tablita? Por ejemplo, ¿no? Si para conductores AWG número 14 o 2.5 milímetros, ¿no? Que tengan aquí, por ejemplo, para este tipo de tubería, ya incluso estoy eligiendo qué tipo de interruptor termomagnético voy a utilizar, ¿no? De 1 a 15 amperios, ¿no? Y cuántos conductores voy a utilizar, ¿no? Como máximo 6 conductores en CEL de 3/4, ¿no? Y en SAP de media. Y como ustedes verán, es de 19 milímetros de diámetro, ¿no? Entonces estamos hablando para alumbrados y tomacorrientes, ¿no? Si sobrepasara los conductores, digamos, sería 7, entonces ya no tendría que utilizar esta tubería de 19, ¿no? De 19 milímetros. Tendría que utilizar el subsiguiente, que podría ser una tubería de 1 pulgada en CEL o 3/4 en SAP, ¿no? Entonces aquí me va a dar la cantidad de conductores, ¿no? Que yo voy a utilizar, ¿no? De 4 a 6 conductores, de 3 a 5 para diámetros, por ejemplo, número 12 o 4 milímetros, ¿no? De 3 a 5 conductores. Si tuviese más de 5, ¿no? Ya tendría que estar utilizando una de 1 pulgada en CEL o 3/4 en SAP, ¿no? Entonces, esta tablita les va a servir bastante, ¿no? Para poder conocer o saber cuántos conductores voy a pasar en una tubería de un diámetro determinado. Diagrama de metrados. Para la ejecución de los metrados se debe de contar con el diagrama elaborado en base a la altura del montaje de los diferentes elementos. Entonces, para yo hacer un adecuado metrado, tengo que conocer cuáles son las alturas, ¿no? Para saber cuánto de conductores voy a utilizar y qué cantidad de tuberías voy a utilizar. Sabemos que una tubería eléctrica es de 3 metros, ¿no? Pero ¿qué cantidad de tuberías voy a utilizar? ¿Serán 10, serán 15, serán 20? Para eso hay que metrar, ¿no? Entonces, ¿qué consideraciones debemos de tener, ¿no? Aquí vemos un isométrico de una instalación, entonces vemos las formas, cómo van llegando, ¿no? Acá tenemos, podría ser un tablero o podría ser una caja de paso, etcétera, ¿no? Entonces debemos de medir o de considerar las medidas, ¿no? Que hay desde el punto, desde el del tomacorriente, ¿no? Hacia la caja de paso, ¿no? Entonces, todas estas longitudes se suelen medir, ¿no? ¿Qué puntos podemos de tocar? El tablero de distribución, los interruptores, pulsadores de timbre, intercomunicadores, salidas para calentador de agua, brackets, campanillas de timbre, tomacorriente, salidas para cocina o cajas de paso, luz de emergencia, data, etc. Hay muchas consideraciones o muchos puntos que intervienen dentro de un proceso constructivo de instalaciones eléctricas.
Este es un texto que me parece bastante interesante. Quiero que lo lean en casa con más detenimiento, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, además se debe indicar que la interconexión existente entre la caja, los ingresos a caja mediante curvas, tanto en el techo, piso y pared. ¿Qué quiere decir esta parte? Entonces, hay que considerar nosotros las llegadas cuando hay un cambio de dirección. Sabemos que cada cambio de dirección siempre tiene que ser en ángulo de 90 grados, con curvas, ¿no? Las curvas, por ejemplo, para poder hacer ese curvado, tiene que tener como mínimo 10 centímetros, ¿no? Y generalmente cuando trabajamos en terreno natural, le damos esos 10 centímetros que para este caso ustedes pueden ver aproximadamente 10 centímetros, ¿no? Del nivel de piso terminado. O sea, debemos de considerar, si por ejemplo tenemos en piso terminado hacia la zona de toma, que son 40 centímetros, a ver, lo vamos a ver acá tengo, ya, acá lo vamos a ver. Miren, este es un diagrama, el diagrama 1, ya les voy a enseñar dos diagramas, ¿ya? En el diagrama 1, por ejemplo, ¿no? Tenemos que en el punto de toma corriente, la altura de piso terminado son 40 centímetros. Siempre se debe de considerar esta bajada o esta curva, ¿no? Con 10 centímetros adicionales. De repente podríamos decir, pero aquí va a ir una curva, ¿no? Esa curva puede ser parte de eso, dice, no, adicionalmente, ¿no? Se debe considerar 10 centímetros, ¿no? Y luego es la longitud de tubería que va por debajo de los 10 centímetros, ¿no? Igual ocurre con los distintos puntos que tenemos. Por ejemplo, es el de una cocina, ¿no? Para la cocina, 80 centímetros, los puntos de tomacorriente para cocina, ¿no? Sabemos que los puntos de tomacorriente para cocina están a la altura de 1,10 m, ya que la mueblería pues está a 90, más el zócalo que tienen los muebles, 90 son 10 centímetros, son 100, y por encima del metro, 10 centímetros se considera y se coloca al eje. Todas estas medidas son sacadas al eje, ¿no? Lo mismo ocurre con los interruptores, ¿no? 1,40. Ahora, en el tema de interruptores, y por lo general en todos estos elementos, si bien es cierto, el reglamento y algunos manuales nos dan, digamos, medidas referenciales, ¿no? Que siempre se suelen tomar en cuenta, ¿no? Eso no quita de que hayan equipos que no estén, digamos, a estas alturas, ¿no? Digamos, hay un equipo especial que puede estar a 90, a 1 metro, etcétera, ¿no? Pero por eso nosotros debemos ya de conocer dentro de los planos cuáles son las alturas que son consideradas. Para ponerles un ejemplo, en los cuartos de niños, los interruptores no se colocan a 1,40 m, ¿no? Los interruptores por lo general se van a colocar entre 80 y 90 centímetros. ¿Cuál es la idea de colocar tan bajo? Es que el niño pues aprenda a aprender y apagar su luminaria, ¿no? O la bombilla de la luminaria. Entonces, esa es la idea de enseñarles, ¿no? Antiguamente se consideraba una ley colocar a 1,40 y no había más cosa que hacer. Lo mismo ocurre si hablamos, por ejemplo, de la válvula de la ducha, ¿no? Las duchas tienen una medida, digamos, estándar, pero eso no quita que podremos colocarlo más abajo o más arriba, ¿no? Acordémonos que en una vivienda no todos son altos, ¿no? Hay gente de baja estatura, mediana y alta estatura, entonces lo ideal es poder acomodarlos de acuerdo a la necesidad del habitante, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, algunos otros elementos, ¿no? Que no habíamos considerado, como las luces de emergencia, ¿no? Algunos brackets, ¿no? Que van en paredes. Sobre todo los brackets se suelen colocar en la zona de jardines, ¿no? Y también se tienen que considerar estos elementos, ¿no? Estas alturas son alturas recomendadas, ¿no? Y establecidas en todo caso. Entonces, este diagrama 2 también le va a ser de mucha utilidad.
Aquí, por ejemplo, tenemos un pequeño ejemplo, ¿no? De un metrado de cierta zona de un circuito, ¿no? Nos dice, al desarrollar el metrado para alimentación desde el tablero al primer toma corriente, teniendo en cuenta el diagrama 2. Entonces, para esto está solicitando tener en cuenta el diagrama 2, que es este de acá. Se debe considerar lo siguiente, altura del tablero al nivel de piso es 1,80, más 10 que habíamos hablado es 1,90, ¿no? Distancia horizontal del tablero al tomacorriente, ¿no? Es de 3 metros. Altura del nivel de piso a tomacorriente, ¿no? Para este caso es 0,10, que es la que va por debajo de piso del, del piso terminado, ¿no? Más 40, ¿no? Esto nos da 50. Entonces, total de tuberías para esta canalización es de 5,40 metros. Así como esto nosotros debemos hacer en todos los circuitos de punto a punto, ¿no? De llegada a llegada hacia cada tipo de caja, ¿no? Cada circuito tiene que tener, digamos, un diagrama específico, ¿no? Y juntar todos los circuitos, circuito 1, 2, 3, 4, etc. Otro ejemplo, ¿no? Total de tuberías o canalizaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si hablamos de cantidad. Curvas de 90 es igual a 1 más 1. Una cosa también que me estaba olvidando. Siempre cuando hagamos direccionamiento del circuito, ¿no? De un punto hacia otro punto, siempre se tienen que colocar como máximo dos curvas. ¿Ya? 2 curvas. No utilicen 3 curvas porque van a tener problemas de atoro. ¿Ya? Si tienen 3 puntos o una distancia bastante larga y van a considerar colocar 3, digamos, 3 curvas, ¿no? Yo les sugeriría que coloquen 2 curvas, ¿no? Una caja de paso y continúas con la otra curva. La caja de paso te va a servir para sondear adecuadamente y no haya ese atoro y luego redireccionarla hacia el punto en la cual se va a establecer esa cometida o ese circuito, ¿no? A ver, en este ejemplo, curva de 90, 1 más 1 llega a 2. Llegada a piso tablero más salida del piso al interruptor, ¿no? Conductor, 5,40 metros más 0,30 por 2, tenemos 11,4 metros. Se agregan 15 centímetros para la reserva. Siempre cuando uno deja en cada caja, ¿no? Deja lo que se denomina la mecha, ¿no? Se debe considerar como mínimo 15 centímetros, ¿no? Yo siempre recomiendo que sea 30. Yo soy bastante exagerado, ¿no? Considerar 30, ¿por qué? Porque cada mantenimiento, cada cambio de placa siempre implica que hay que cortar, ¿no? Y entre retaseo y retaseo, tus 15 centímetros van a terminar en 5 centímetros y es prácticamente nada. Entonces, colocando 30 centímetros, tenemos mucho rango para poder seguir haciendo los cambios sin que al final te quedes sin conductor, ¿no? Y tengas que cambiar todo, porque acuérdense que el reglamento te impide hacer empalmes dentro de una tubería, ¿no? Si tu conductor queda pequeño, lo único que te queda es sacar, retirar ese conductor y reemplazarlo por otro, ¿no? Por eso que hay que considerar, si bien es cierto, las recomendaciones son de 15 centímetros, yo les recomendaría que siempre tengan un margen de 30 centímetros, que es, digamos, para ser más concisos, entre 20 a 30 centímetros, ¿no? Jaime, disculpa, dicen si puedes volver a presentar las medidas nuevamente, las medidas a considerar. Ok. Aquí tenemos dos diagramas, ¿no? Esta es necesariamente una cocina, y en esta cocina, por ejemplo, está por lo general colocado el tablero general, ¿no? O algún tipo de tablero o subtableros, ¿no? Pero por lo general está ubicado en la cocina. Cuando ubiques el tablero, por lo general tiene que estar en una zona bastante visible, no tapado, no detrás, digamos detrás de la puerta, ¿no? Que es la zona donde, por ejemplo, no tenemos nada, porque cuando se abre la puerta, choca la perilla contra la pared, entonces toda esa zona tiene que estar completamente liberada, ¿no? Y estas son las medidas, pues, referenciales, ¿no? No que son, digamos, normativas y exigidas, pero son referenciales que se suelen utilizar en instalaciones
eléctrica. Este es un tipo de diagrama y acá tenemos el segundo que nos agrega algunos otros elementos más, como el alumbrado de emergencia, ¿no? Y algunos otros elementos como el bracket y, por ejemplo, para los puntos para los enchufes de los alumbrados de emergencia, ¿no? Sabemos que todos estos vienen con enchufe, también tienen la altura determinada, ¿no? Entonces, estas son las alturas, ya no se preocupen, la van a ver con más detenimiento cuando les llegue las diapositivas, ¿ok? Entonces, práctica, esta es una pequeña práctica de autocomprobación, ¿no? Utilizando el diagrama 2 y la altura de techo de 2.8 metros, desarrollar los metrados para esta es una tarea, señores, ¿ah? Acuérdense de esta práctica. Ustedes como van a tener las diapositivas en casa, la van a desarrollar, ¿ok? ¿No? Esto lo van a desarrollar en casa. De aquí, esta es una de las preguntas, ¿no? Utilizando el diagrama 2 y una altura de techo de 2.8 metros, desarrollar los metrados para una salida desde el tablero a un centro de luz en el techo, considerando una distancia horizontal del tablero al centro de 2.5 metros. Una salida del centro de luz a un interruptor simple, considerando una distancia horizontal de 2 metros. Una salida del primer al segundo toma corriente, considerando una distancia horizontal de 2.5 metros, ¿no? Para cada uno dibuje un diagrama de metrado. Ya esto es un pequeño repaso, ¿no? Que ustedes van a considerar y lo van a hacer en casa, ¿no? Como un repaso del examen que van a tener el día de mañana, ¿no? Listo, voy a avanzar. Este es el plano, ¿no? Este es un pequeño plano que es parte de este problema, ¿no? Este es un plano muy pequeño, que si bien es cierto, parecería un juguete, pero es como nosotros vamos a poder hacer el metrado y cómo en la realidad vamos a ver conectadas las tuberías, ¿no? Generalmente existe una pequeña complicación cuando tratamos de metrar en línea recta, ¿no? Los tubos siempre van haciendo curvas, solo en algunos casos los puedes transportar en línea recta. Es más, las representaciones en plano siempre van a ir de esta forma, haciendo curvas, tanto para tomas, luminarias o para equipos, ¿no? Este es un cuadro de metrados. Este cuadro es un ejemplo de cómo ustedes, vamos a poner la lupa, ¿no? De cómo ustedes pueden realizar. Ustedes se pueden hacer su propio cuadro de metrados, ¿no? En Excel, ¿no? Pueden tener, por ejemplo, algunos elementos, por ejemplo, ¿no? Aquí dice el circuito, ¿no? Tomacorrientes, alumbrados, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos tableros, cajas, ¿no? En tablero tenemos el T1, ¿no? Tablero 1, tablero 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Entonces, ¿cuántas tuberías van para esto, no? 1.5, curvas 2, uniones 2, etcétera, ¿no? ¿Cuántos conductores de 1.5, de 2.5, de 4, etcétera, ¿no? Cajas de fierro, fierro galvanizado, podríamos poner de PVC. ¿Cuántos interruptores van, ¿no? Para este determinado circuito, interruptor simple, doble, conmutación, etcétera, ¿no? Toma corriente, ¿no? Interruptor automático, ¿no? Interruptor termomagnético también, de 16 amperios, 20 amperios, 25 amperios, ¿no? Para estos circuitos, ¿no? Interruptor diferencial, ¿de cuánto? 16, 20, 30. Tablero de fierro galvanizado, pero puede ser PVC, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, es un pequeño ejemplo, un pequeño esquema en las cuales, por ejemplo, les puede, digamos, ayudar a ustedes encajar bien y hacerse un pequeño proyecto, ¿no? Y tenerlo a la mano, porque si lo hacemos en un cuadro en Excel, lo podemos editar de tal manera que solamente tengamos que colocar, ¿no? Y al final hacer una especie de cálculo que nos dé los valores totales de cada producto. Solamente agregar información y al final tenemos el resultado total, es un conteo ya automático, ¿no? Es bastante interesante este programa de Excel, nos ayuda bastante a tener más en orden todos estos elementos para un adecuado metrado. Bien, antes de ver, le dije que vamos a ver un poquito el tema de
de los planos, ¿no? En AutoCAD. Este es el libro que les mencionaba al inicio, ¿no? Metrado para obras de edificación y habitaciones urbanas, ¿no? Este es el libro de metrados. Ahora, esto, por ejemplo, le vuelvo a repetir, los libros que adquiero, los adquiero frente a la uni, ¿no? Pero esto, por ejemplo, es el complemento del libro que ustedes he visto por las redes que están ya queriéndose adquirir. Me parece muy, muy bueno esto, ¿no? Que quieran, por ejemplo, mejorar el conocimiento en cuanto al tema de metrados, ¿no? Les vuelvo a repetir, el libro que les he recomendado es un libro que ha sido difícil de conseguir. Si bien es cierto, hay muchos autores que tienen poca acogida porque la gente no lo conoce, más que porque sean malos, etcétera. ¿Ya? Yo tengo varios textos, varios libros de autores, y esta que les recomendé es la mejor en metrados, ¿no? Entonces, esta norma técnica de metrados para obras de edificaciones y habilitaciones urbanas le va a ser de mucha ayuda. Entonces, voy a... me permite un ratito, voy a salir para poder entrar a AutoCAD. A ver. Ya. ¿Se puede apreciar, Sweetie? ¿Me confirmas? Sí se aprecia, solo que sí bastante zoom para que se pueda ver, ¿no? Ya, listo. No te preocupes. Vamos a ver acá la manito. Listo. Listo. Ya. ¿Se puede apreciar? Sí, se ve. Ya, listo, correcto. Bien, este es un pequeño plano, vemos de 4 pisos, ¿no? Primer piso, segundo, tercero y azotea, ¿no? En las cuales vamos a analizar qué es lo que interviene en este plano. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que se denomina como especificación técnica, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos va a describir los conductores que se van a utilizar, ¿no? Nos dice, todos los conductores serán de cobre electrolítico con una conductibilidad al 100%. Unipolares de calibre mínimo serán de 2.5 milímetros, ¿no? Hoy en día, como le vuelvo a repetir, la normatividad nos exige que mínimamente sea de 2.5 milímetros, ¿no? Cualquier tipo de conductor, ya no 1.6 como antiguamente se utilizaba. A ver, ¿qué más nos dice? Los conductores de hasta 6 milímetros cuadrados de sección serán del tipo sólido. Bueno, en algunos casos la especificación lo permite, se suele colocar en sólido, ¿no? O denominado también alambre. Los de sección mayores serán del tipo cableado, ¿no? Y así nos nos especifica los tipos de conductores que vamos a utilizar para este proyecto. Dimensionamiento de circuitos derivados de 220 voltios, ¿no? Donde no se indique otra cosa, se entiende que se trata por ejemplo, dos conductores, ¿no? Unipolares de 2.5 milímetros cuadrados con una tubería de diámetro 15 milímetros, ¿no? Sabemos que 15 milímetros ya no se suele utilizar para este caso, entonces se reemplazaría por una de 20 milímetros de tubería. Por 15 milímetros, pues ya no te da. Hay que siempre tener en cuenta, señores, que este es un plano de los muchos que hay. Entonces puede que haya algunas equivocaciones, porque hay veces los proyectistas y los arquitectos, cuando se les contrata para que hagan uno de estos proyectos, hay veces se olvidan de que es un trabajo, ¿no? Y de que tienen que colocar, pues, todos los elementos actualizados, ¿no? O todas las recomendaciones actualizadas. Y hay veces solo estos elementos que siempre, por lo general, se suelen replicar en casi todos los proyectos, copian y pegan, ¿no? Entonces, hay algunos elementos como este diámetro de tubería, por ejemplo, ¿no? Que ya está desfasado, ¿no? Entonces, hoy en día se utiliza una de 20 milímetros. Y esto lo he recolectado y tiene algunos errores que lo vamos a ir de repente viendo, que es bueno saberlo y conocerlo para que pensemos de que no hay proyecto perfecto. Puede que haya, no digo que no, ¿no? Pero siempre es bueno revisar bien, ¿ya? Porque si en este caso vamos y compramos una tubería de 15 milímetros, ¿no? Entonces tendríamos que estar comprando ya no de 3/4, sino de media, ¿no? Y una tubería de media saben que es prácticamente un sorbete, ¿ya? Entonces hay que tener esas ciertas consideraciones, ¿no? Aquí también, por ejemplo, nos habla de los tableros de distribución eléctrica, ¿no?
serán del tipo de frente muerto para empotrar, ¿no? Estarán compuestos de un gabinete de plancha, ¿no? De fierro galvanizado, ¿no? Ya hoy en día, como les vuelvo a repetir, fierro galvanizado ya se utiliza muy poco o casi nada, ¿no? Todo es de PVC. Pero igual aquí lo está mencionando, ¿no? Y nos da las especificaciones y la referencia, ¿no? Y lo que debe de contener, ¿no? La puerta deberá llevar chapa con llave amaestrada, etcétera, ¿no? Que indique el directorio de circuito corresponde. A ver, aquí también nos habla de los equipos, ¿no? Todos los equipos de alumbrado fluorescentes a utilizarse serán de alto factor de potencia. Si ustedes se dan cuenta aquí, nos habla de fluorescentes. Ya los fluorescentes ya prácticamente está descontinuado, ¿no? Ahora se usan puros focos LED o equipos especiales, ¿no? Las características de las salidas eléctricas de los equipos especiales, por ejemplo, las bombas de agua, ¿no? Son equipos especiales, deberán ser consultadas con el equipador de proveedor. Entonces, vamos a tener que saber qué tipo de motor o qué tipo de bomba se va a utilizar y cuál es el consumo que ésta tenga. De acuerdo a esa especificación, podremos diseñar el circuito determinado para estos equipos, ¿no? Aquí nos dice, por ejemplo, códigos y reglamentos, ¿no? En la ejecución de obra de este proyecto deberán aplicarse en lo que corresponda, lo que ordene el Código Nacional de Electricidad, el Reglamento Nacional de Construcción y la Ley de Concesiones Eléctricas y su reglamento. Entonces, si hubiese alguna equivocación, entonces nosotros, de acuerdo a lo que dice esta especificación, es que podemos hacer algunas correcciones, ¿no? Porque parte, si bien es cierto, acá nos puede hablar de productos desfasados, pero nos dice que en la ejecución todo lo contenido en este proyecto deberá estar sujeta a los códigos de electricidad y al Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Acá, por ejemplo, nos habla de las tuberías. Todas las tuberías serán de PVC, SAP pesado, ¿no? Mira, acá ya nos habla de pesado, no nos habla de cel en liviano. El diámetro mínimo de las tuberías del circuito de 220 serán de 15. Bueno, ustedes, ya les vuelvo a repetir, 15 milímetros no se suele utilizar, se suele utilizar 20. No podrán ser fabricadas en obra, cuidando la sección recta. No, ¿qué dice? Rectas. No, dice. Bueno, ahí se quedó. Sistema de teléfonos externos para data o comunicación serán de 20 milímetros. Las curvas de hasta 20 milímetros, ¿no? Dice disminuya de área y sin utilizar los dispositivos de llama directa, la mayor diámetro serán hechas. Bueno, acá lo que nos quiere decir es que no hagamos pues curvas. Les dije que las tuberías de PVC, de acuerdo a normas, se pueden hacer curvado en frío. No quememos, no se suele calentar una tubería para hacer el curvado, ¿no? Aún sea de eléctrica. ¿Ya? Bueno, ahí nos da alguna especificación. Las cajas, todas las cajas de fabricación estándar empotradas serán de plancha y fierro galvanizado, ¿no? Entonces, nuevamente les vuelvo a repetir, ya los fierros galvanizados han sido descontinuados. Otra de las cosas, aquí por ejemplo la leyenda es clave, siempre todo plano debe estar descrito la leyenda, ¿no? Y acá en la leyenda está la descripción y la simbología de cada uno de los elementos, ¿no? Que intervienen en un proyecto, en un plano eléctrico, ¿no? Van a ver todos estos elementos, están ya nombrados, ¿no? En la leyenda, ¿no? Y nos dice, identifica, para poder conocer de qué tipo de simbología estamos hablando, ¿no? Algo que es bastante interesante en el tema de leyenda es que pudiera haber algún equipo, ¿no? Que no necesariamente está en la leyenda. Entonces, este recuadro nos da la opción de nosotros poder hacer un subtítulo, colocarlo en la parte baja, ¿no? Y hacer un dibujo, digamos, de una estrella, ¿no? Le estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Y esa estrella, ponerle el nombre, ¿no? ¿Qué significa esa estrella, ¿no? Y esa estrella nosotros la podemos colocar dentro del plano, ¿no? Si, por ejemplo, no estaba, es digamos, un equipo especial que no está especificado, ¿no? Pero lo vamos a colocar, entonces, dibujarlo, ¿no? Con un lápiz, ¿no? Dentro del plano, ¿no? Y especificarlo con la estrella justo que les mencionaba, ¿no? Para que se pueda saber de qué se trata, ¿no? Aquí están todos los accesorios ya
ahora que se van a comprar su libro, ¿no? Su libro de costos y metrados, ¿no? Ahí van a poder ver, porque tienen muchos planos, ¿no? Muchos planos eléctricos bastante interesantes. Casi la mitad del libro está hecho de planos y me parece muy didáctico, ¿no? Para el aprendizaje. Aquí, por ejemplo, vamos a ver los tableros, ¿no? Aquí vemos un tablero y las indicaciones que nos dan para este tablero. Por ejemplo, esta es una línea trifásica. Aquí tenemos una llave de 25 amperios, ¿no? Llave general, ¿no? Acá tenemos una tubería de 25 milímetros, PVC SAP pesada, ¿no? Aquí tenemos 3 conductores unipolares de 10 milímetros, cuadrados, del tipo THW, más uno de 6 milímetros que es del tipo THW. Y de la T, el slash T significa que es para tierra, ¿no? Aquí tenemos los distintos circuitos, circuito 1, circuito 2, circuito 3 y tenemos hasta el circuito 13, ¿no? El circuito 1, ¿no? Nos dice que acá tenemos una llave termomagnética de 25 amperios, ¿no? De 2 polos, ¿no? Acá, bueno, acá nos habla de 20 amperios, ¿no? Acá nos habla de dos conductores unipolares por 2.5 milímetros del tipo TW para el alumbrado, ¿no? Acá nos habla de los tipos TW. Si ustedes se dan cuenta, aquí para los conductores de alumbrado y toma corriente nos habla del tipo TW, mientras que para la acometida nos habla del tipo THW, ¿no? Vean ustedes la diferencia, TW y THW. Otra de las cosas que debemos de considerar que hoy en día les comenté de que ya no son 2 conductores lo que pasan en luminaria, son 3. Entonces aquí debería estar especificado los 3 conductores unipolares por 2.5 milímetros. Entonces aquí ya debería no tener 2, sino tener 3, ¿no? Listo, y aquí vamos a tener todos los circuitos tienen que tener el conductor a tierra, todos, sin excepción. Los únicos que son exceptos son incluso algunos equipos de comunicación tienen. Entonces, lo ideal es que todos los circuitos que contengan o que conlleven corriente eléctrica tengan el conductor a tierra. Entonces, eso hay que sumar, ¿no? Hay que sumar. Aquí podemos ver, por ejemplo, en la azotea, ¿no? Por ejemplo, hay algunas acometidas, ¿no? Que pueden venir de aéreo, porque hoy en día ya existen los postes, la corriente que va de forma aérea, ¿no? Por lo general suele bajar de la parte aérea, ¿no? Por el muro, llega hasta el tablero general y de ahí por la tierra va. Pero puede que sea por la parte aérea, también es legal, se puede hacer. Para este caso, no solamente puede ser para las acometidas, ¿no? Puede ser para las acometidas, por ejemplo, este es para data, ¿no? Para el teléfono. Los teléfonos sí ya vean directo del poste, van a la azotea, ¿no? Al último piso, ¿no? Y esta es la forma como se tiene que dejar la tubería para el ingreso de los conductores o del cable para teléfono. Entonces, de esta forma, y esta forma tiene una particularidad, es para evitar el ingreso de las aguas de lluvia, ¿no? Esa es la forma. Entonces, estos son detalles, ¿no? Son detalles que todo plano debe contener, ¿no? Por ejemplo, es otro detalle del pozo a tierra, ¿no? Y aquí nos habla algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, es un detalle, y aquí vemos un zoom de acá en un círculo, ¿no? Y está sacando este zoom y nos habla de cómo debe ir empalmado, ¿no? Cuáles son los elementos, la bornera, la varilla de cobre, ¿no? Y este es el conductor que ya va directamente hacia el tablero general, ¿no? Nos habla de las medidas, ¿no? De las características de la tapa de concreto armado de 40 por 40, ¿no? Acá nos habla del tubo de PVC, pues acá llega el tubo de PVC y llega. El conductor, por lo general, en algunos casos suele ser un cable desnudo, ¿no? Dicen que el cable desnudo es mucho mejor para poder llevar la corriente que se va a necesitar, pues, derivar para tierra, ¿no? Se dice que es mucho mejor. Bueno, en sí es mucho mejor. Bueno, acá nos especifica, ¿no? Conductor desnudo, nos dice, ¿no? Entonces, acá en la parte A,
¿no? Nos dice que es un conductor de puesta a tierra, es un conductor desnudo, que ya viene directamente desde el tablero general, ¿no? Algunos detalles, ¿no? Ubicación del tanque elevado, ¿no? Llegada a tubería 15 milímetros al control de nivel, ¿no? Entonces, todos estos elementos están directamente relacionados. Ahora, yendo directamente a los planos, por ejemplo, aquí tenemos de la red del NOR, aquí le han puesto el NOR, ¿no? Este es el medidor, ¿no? Va directamente hacia el tablero general. Y si ustedes se dan cuenta, estos circuitos no salen, sino llegan. Esa es la forma como se describen los circuitos, ¿no? Acá tenemos el circuito 1, circuito 2, 3, 4, 5, por ahí está el 6, ¿no? Entonces, cada circuito me va a determinar. Justo les comentaba, ¿no? Que hasta 15 tomas, ¿no? Se determina un circuito. Si yo tengo 20 tomas, lo ideal es subdividirlo en dos, ¿no? Un circuito de 10 y el otro circuito de 10, ¿no? Entonces, para luminarias se puede poner de 18 a 20, hasta 20 como máximo, ¿no? Algunos consideran 18, yo considero 20 porque hoy en día la iluminación ya, antes se sacaba por un foco de 100 watts, ¿no? Y ahora son puros LED. Los LED son desde 2, 3 watts, entonces me da más raro de uso, ¿no? Porque si no sería colocar muchos circuitos, que no es necesario en todo caso. Entonces, aquí vemos la representación, esta es la representación de un tomacorriente con puesta a tierra, ¿no? Todos, si ustedes se dan la letra T, quiere decir que estos tomacorrientes tienen salida a tierra, ¿no? Estos elementos, si ustedes van a ver estas rayitas me representan la cantidad de conductores que están pasando por esta tubería, ¿no? Aquí podemos ver nuevamente qué cantidad de conductores están pasando, ¿no? 3 conductores, ¿no? Y uno a tierra, ¿no? Igual lo vamos a ver en las luminarias, ¿no? Bueno, en las luminarias también están representadas las cantidades de conductores que van. Por ejemplo, si es un interruptor de conmutación, vamos a ver que son más de 3, ¿no? Entonces todo eso está representado, ¿no? Cada uno de estas líneas, ¿no? Líneas entrecortadas, líneas rectas, ¿no? Y los colores de las líneas también siempre están ya especificadas dentro de la leyenda, ¿no? Si vemos la leyenda, me va a decir qué tipo de conductores estamos hablando, ¿no? Que si son del tipo empotrado, si son tuberías para data, para comunicación. ¿Qué más vamos a encontrar? Es el diagrama unifilar, ¿no? En el diagrama unifilar podemos tener la descripción, los circuitos, la potencia instalada, el factor de demanda y la máxima demanda, ¿no? Y este es el cálculo netamente con las cuales nosotros vamos a escoger los tipos de interruptores diferenciales y los disyuntores, etcétera, ¿no? Y a la vez podemos elegir los conductores, qué calibre de conductor e incluso el diámetro de la tubería de PVC a utilizar, ¿no? Bueno, este ya es un tema de una clase, no lo vamos a ver ahora por tema de tiempo, ¿no? Bueno, y siempre en el proyecto vamos a ver la escala, la fecha de elaboración, instalaciones eléctricas, plano número 1, pueden haber 2, 3, 4, pueden haber 10 planos, ¿no? Pero se van a ir enumerando, ¿no? Proyecto, ubicación, especialidad, bueno, el profesional, ¿no? Bueno, algunos detalles, ¿no? Ubicación de la tubería de PVC, ¿no? Esto, digamos, sección de vereda, por ejemplo, ¿no? Digamos, para el tema de la llegada, ¿no? Hacia la caja de medidores, ¿no? Entonces, algunos detalles, ¿no? De lo que contiene el proyecto. Bien, y como parte final, le vamos a ver, quiero enseñarles, de aquí es, la norma, y los que, por ejemplo, pueden comprar, la última actualización es la que venden. Y lo que hay en internet es esta de acá, ¿no? Los que quieran sacar es del 2011, ¿no? Entonces, hay una más actualizada que creo que es el de 2019, ¿no? Pero esta también les va a servir de un material de estudio que la pueden descargar de internet, o sea, es completamente gratis.
Para empezar, la pueden descargar en internet. Entonces, aquí, por ejemplo, ustedes van a ver índice, prefacio, objetivo, campo de aplicación, referencia normativa y glosario. Mira. Metrados para obras de edificaciones, nos habla obras provisionales, mira, tienen bastante material de lectura, ¿no? Para estructura, arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas y mecánicas, instalaciones de comunicaciones. Entonces, estos dos elementos, la OE5 y la OE6, les va a ser de mucha utilidad para los temas para los temas, ¿cómo se llama? De metrados para instalaciones eléctricas, ¿no? Ahí esto era lo que quería hacer, pero ¿no? Instalación eléctrica y comunicaciones, ¿no? Estos dos. Entonces, a ver, vamos a ir un ratito, rapidito nomás, en la OE05. Entonces vamos a bajar, ¿no? Hasta ese estatuto, OE05, para irnos rapidito. Ahí acá está. A ver, bajamos, ya, listo, aquí empieza, ¿no? Instalaciones eléctricas y mecánicas. Miren, ustedes, nos habla, y es lo que hemos visto prácticamente, nos dice, el metrado correspondiente a las conexiones a la red externa cuenta con una partida específica, ¿no? El metrado correspondiente a las salidas para alumbrado, toma corriente, fuerza, es decir, para las instalaciones que correspondan a los circuitos derivados, considera 3 subpartidas, ¿no? Salidas para alumbrado, canalizaciones, conductores en tubería, conductores en tubería, ¿no? Entonces, aquí nos habla, ¿no? Detalladamente qué consideraciones nosotros debemos de tomar en cuenta a la hora de hacer nuestro metrado, ¿no? El metrado correspondiente a los alimentadores y subalimentadores, ¿no? Salida de cajas de derivación o de paso, canalizaciones o conductores de tubería, conductores en tubería, cruzadas, conductos de concreto, ¿no? Conexiones a la red de medidores, ¿no? Unidades de medida, ¿no? Global o por puntos. Aquí también nos habla de los puntos que debemos de considerar, ¿no? Es la unidad de medida, ¿no? Nos dice, el cómputo global significa que se pondrá una cifra total para las instalaciones del suministro eléctrico, ¿no? Nos habla salidas para alumbrado, tomacorriente, fuerzas, señales y señales débiles, ¿no? Nos dice, ¿no? Salida de caja derivada de paso, canalización de conductores en tubería, etcétera, ¿no? Salidas, descripción. La salida es la parte de la instalación eléctrica conformada por la caja en la cual se ha de instalar los artefactos de alumbrado o equipos de utilización, así como los dispositivos de control, interruptores o señal débil, ¿no? Y así tenemos forma de medición, miren, ¿no? Salidas para alumbrado, ¿no? Aquí dice, se medirá en base a la cantidad de unidades de salida, pudiendo agruparse en subpartidas diferentes de acuerdo a subtipos y características tales como salidas para alumbrado, etcétera, ¿no? Todas las salidas. Unidad de medida, el metro, ¿no? Extensión de trabajo, incluye suministro de los conductores o tuberías, sus accesorios y la mano de obra de instalación, ¿no? Forma de medición, se medirá la longitud de los conductores y o tubería, pudiendo agruparse en subpartidas diferentes de acuerdo a sus tipos y características, ¿no? Aquí nos habla de la extensión de trabajos, los sistemas de conductos, ¿no? Buzones, conductos, tableros principales, hay mucho material, ¿no? Las unidades de medida, por ejemplo, ¿no? Dispositivos unipolares, cuántas unidades, bipolares, tripolares, tetrapolares, ¿no? Cada uno de estos elementos, señores, es una unidad de medida, ¿no? ¿Cuántos dispositivos unipolares vamos a instalar en este proyecto, ¿no? Y cómo es la forma de cobrar también, ¿no? Etcétera. Hay mucho material para poder leer, ¿no? Y me parece bastante interesante que se tomen un tiempo y puedan, digamos, poder revisar correctamente este material, ¿no? Entonces, bueno, voy a volver nuevamente a la parte, bueno, a esta norma. Bien, esto sería todo, ¿no? En este tema, en estos dos clases que hemos tenido. El día